Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy, hermanos, seguimos predicando, seguimos hablando. Quiero que sigamos hablando acerca de la naturaleza del avivamiento. Necesitamos, hermanos, realmente entender, comprender qué es el avivamiento y por qué es necesario para cada uno de nosotros y como iglesia. En las clases del seminario estamos leyendo o estamos estudiando precisamente Daniel y el periodo macabeo. Por obvias razones nos hacen leer el libro de Daniel. Y no nada más la versión que tenemos aquí, sino la versión que está también dentro de la Biblia católica y otras versiones, donde trae ciertos añadidos que no están, por ejemplo, en nuestra Biblia. De hecho, Daniel, hermanos, a manera así rápida introductoria, Daniel es el único libro en la Biblia que contiene los 3 idiomas bíblicos, es decir, el arameo, el hebreo y el griego. Es el único libro que contiene estas 3. Ahora, Daniel no es un libro profético, porque todos lo tenemos como dentro de los profetas mayores, pero Daniel no es un libro profético, es un libro apocalíptico, porque habla precisamente de ciertas revelaciones. Pero estudiando, leyendo el libro, hermanos, me topo con este capítulo 9. Ya extrañaba, hermanos, la enjundia que luego le pone Dante a la lectura. Ojalá todos pudiéramos ponerles enjundia, hablar de esa manera, sentir lo que dice el mensaje, y no como robots. ¿No? Ya necesitábamos escuchar algo así, ¿no? Pero hermanos, ciertamente hay pasajes de la Biblia que si los leemos, así como que, pues, tú Señor nuestro, pues tú que eres grande sobre la tierra, pero tratar de entenderlo como dice Daniel. Este libro, hermanos, o este capítulo en particular, nos debe de dar mucho para que como iglesia sean nuestras oraciones así. De manera rápida, Daniel, ¿cómo empieza orando? Dice que vuelve su rostro. ¿Y qué es volver el rostro en la Biblia? Es bajarlo, inclinarse, humillarse delante de Dios. Y luego nos dice, e hice confesión diciendo. Empieza con una adoración, Señor, tú eres grande, digno de ser temido, guardas el pacto a los que te aman. Y luego en el verso 5 dice, hemos pecado. Hemos pecado. Iglesia, hemos pecado. No nada más es el que está al lado tuyo el que ha pecado. Hemos pecado. Esta es la oración que debemos de hacer como iglesia. Hemos pecado. Reconocer nuestras faltas delante de Dios. Y nos dice, hemos hecho impíamente, hemos cometido iniquidad, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido. No hemos obedecido. Y así se va Daniel con toda su oración. De hecho, su oración es desde el verso 4 hasta el verso 19. Son 15 versículos de oración y a veces estamos orando y oraciones de medio minuto. Es que soy de pocas palabras. No lo creo. Es que no sabes o no has entendido lo que es estar en oración con el Señor. Mucho cuidado con eso. Cuando estamos hablando con el Señor, tenemos la oportunidad de expresarnos, de derramar nuestra alma. Y hermanos, si queremos realmente un avivamiento, pues siempre va a depender, como se los he dicho, de la oración. Por eso el título, hermanos, para hoy es El despertar del avivamiento, cuando Dios responde rápido. A ver, alce la mano cuando Dios le ha respondido mientras está orando. Qué bueno que somos varios. Pero hay que entender por qué Dios responde rápido y por qué Dios no responde rápido.
porque a veces nos cae, pues como Dios quiera, en el tiempo que Dios quiera, ¿no? ¿No nos han dicho así? Y entonces, ¿por qué de repente hay respuestas tan rápidas? Así como a Daniel. Dice que mientras estaba él hablando, su oración fue respondida. Mientras tú estás hablando. Ahora bien, vamos a centrarnos por favor en el verso 23, la primera parte. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Dice, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. ¿Quién está hablando aquí? El varón Gabriel. Dice la Biblia que era varón, o el ángel, como a muchos le conocen. Dice que desde que tú empezaste a hablar, desde que tú dijiste, ahora Señor Dios grande, dice que desde ese momento fue enviado el varón Gabriel para enseñarle. ¿Qué es lo que le iba a enseñar a Daniel? ¿Qué es lo que le iba a enseñar? Le iba a dar la sabiduría para entender la profecía de los 70 años que leyó en Jeremías. Hermanos, la oración, mis queridos hermanos, ayuda de muchísimas maneras. Generalmente, ¿por qué oras? ¿Te pones a orar porque tienes que pasar un examen? ¿O porque vas a buscar un trabajo? ¿O porque tenemos familiares enfermos? ¿O porque voy a salir de casa y pido que el Señor me cuide? ¿Por qué oras? Hermanos, la oración, si no entendemos o no hemos comprendido, y esto es algo que en lo personal siempre me ha causado mucha tristeza y extrañeza, porque decimos que queremos que el Señor nos responda, pero como iglesia no oramos juntos. Así que váyanse poniendo los cascos, hermanos. Porque están los días de oración y no nos reunimos a orar. Que mis perros, que mi vecino, que voy en la escuela, que voy aquí, que voy allá, que no tengo internet, que no tengo la aplicación, que ¿cuántos pretextos a veces ponemos? Y cuando eran presenciales, que vivo lejos, que etcétera y que aquello, ¿no? Siempre vamos a encontrar una excusa para no reunirnos a orar. Como familias. Hermanos, la oración es en el plano espiritual, hermanos, lo que los médicos, por ejemplo, en la antigüedad soñaban encontrar en el plano natural. Es esta parte que le llaman el catolicón, que quiere decir el remedio de aplicación universal. Algo así como lo que hoy dicen que es el Big Vaporru, ¿no? Te lo pones para todo y casi de todo te anda curando. Esa es la oración en el plano espiritual, como que ese pequeño remedio, el que queremos encontrar. Hermanos, Daniel estaba estudiando, si vemos el contexto del pasaje, Daniel estaba estudiando las profecías de Jeremías. Y donde Jeremías escribió que dijo, a ver, van a venir y van a ser llevados en cautiverio y Jerusalén será destruida. Como Daniel sentía que le hacían falta entender más cosas, ¿qué hizo? Oró. No confió en su propia inteligencia, sino que se puso a orar de inmediato. Martín Lutero, hermanos, escribió y decía que sus mejores revelaciones de la Biblia no venían solo de la meditación, sino de la oración. Eso es una gran verdad, hermanos. En su libro de Discurso a mis estudiantes de Charles Spurgeon, dice, haber orado bien es haber estudiado bien. Haber orado bien es haber estudiado bien. Hermanos, si ahorita el Señor Jesucristo te preguntara, hijo mío, esta semana, ¿cuántas veces estuviste en comunión conmigo y la palabra?
tendríamos el valor todos de levantar la cabeza y decirle, Señor, estuve cada momento meditando en tu palabra. Porque para meditar en la palabra no se requiere traer tanto una Biblia. Ojo con lo que voy a decir, ¿eh? Se requiere que la traigamos en la mente, en el corazón. Por eso es importante la memorización de la palabra de Dios. Porque no sabemos el momento en el que el Señor nos va a utilizar para dar una palabra de aliento, pero que esa palabra de aliento no venga de tu propia conocimiento, sino que venga de la palabra de Dios. Hermanos, pero a ver, la oración. Aquí el punto central de este pasaje y lo que nos debe de llamar la atención mucho precisamente es que la oración de Daniel fue respondida de inmediato y mientras él aún estaba hablando. O sea, ni siquiera dijo amén, como nosotros decimos, ¿no? Ni siquiera dijo amén. Lo interrumpe el varón y le dice, a ver, Daniel, he sido enviado. Desde que empezaste a hablar, he sido enviado. Me fue dado la orden de darte el conocimiento y la sabiduría. Sabemos, hermanos, que Dios no siempre actúa así, porque lo hemos visto. Muchos hemos pasado por eso también. ¿A cuántos Dios no nos ha respondido de inmediato? A muchísimos. ¿A cuántos Dios no le ha respondido en años? Dios a veces no actúa. A veces nuestra oración se queda esperando. Pero hermanos, hay una perspectiva que debemos de tener sobre las demoras de Dios. Como les decía, en este libro de discurso a mis estudiantes, Spurgeon da estas cátedras para aquellos predicadores. Todos conocemos que, bueno, lo debiéramos saber que Spurgeon fue uno de los más grandes predicadores de hace 2 siglos. Él hablaba frente a personas, más de 2000 personas. Y por eso se le conocía de alguna manera como el príncipe de los predicadores. Entonces, él daba esta cátedra y le decía a sus estudiantes con respecto a la oración. Y dice, deben de tener esta perspectiva sobre las demoras de Dios. Los mendigos no deben ser selectivos en lo que respecta a tiempo, lugar o forma. No debemos tomar los retrasos en las respuestas a la oración como negativas. Los cheques postdatados de Dios serán honrados puntualmente. Dios tiene un vaso lacrimatorio donde se guardan las costosas gotas del sangrado dolor y un libro en el que son contados tus gemidos y dentro de poco tu petición prevalecerá. Es decir, cuando tú oras, y aquí hermanos, si es que te ha pasado por la mente en algún momento, no pienses que Dios no te está escuchando. No lo pienses por ni un momento. Simplemente está tomando esta oración, estas lágrimas que tú hoy tienes y las está depositando en un frasquito y ahí las está guardando. Es como cuando dan esos cheques postdatados del que habla, no sé si sepan qué es un cheque hoy en día los jóvenes, porque ya todo es con transferencia bancaria. Pero los cheques eran unos papelitos así alargaditos y viene tu nombre y te ponen la fecha, puedes irlo a cobrar después. O después te doy el dinero y lo puedes cobrar. Así Dios nos está dando de esta manera. Y va a ser honrado en su momento. Esto es una verdad, hermanos, que no debemos de olvidar. Dios podrá tardarse en responderte tu oración, pero no se ha olvidado de tu oración, no se ha olvidado de tus lágrimas, no se ha olvidado de tu dolor. Y para acabar pronto, no se ha olvidado de ti. Que eres, que somos su especial tesoro. Somos lo más especiales que tenemos para Dios, porque somos creación suya, somos hijos suyos. Pero en el caso de Daniel, y es algo que nos llama la atención, hubo demoras. El ángel Gabriel, o el varón Gabriel, como lo llama la Biblia, voló con presteza, es decir, rapidísimo, infacto, dijo, a ver Daniel, he sido enviado desde que empezaste a orar para enseñarte. Hoy, hermanos, como iglesia,
lo he dicho desde que estamos aquí, anhelamos un avivamiento. Como pastor, anhelo un avivamiento en esta iglesia. Y mi deseo es que siempre Dios responda hoy. Que hoy responda. Que hoy nos escuche y diga, ahí está. Ahora, pero la Biblia nos enseña, hermanos, cómo podemos tener esta perspectiva de esta expectativa para tener una respuesta rápida. Porque si a Daniel le cumplió rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre Daniel y tú y yo? Somos humanos, ¿no? Daniel fue una persona humana y él tuvo todo para a lo mejor renegar. Se fue llevado esclavo, fue encerrado, fue aventado a los leones. ¿Qué diferencia hay entre Daniel y tú y yo? Yo creo que ninguna. ¿O sí? Vamos a ver. Razones para esperar que Dios nos responda rápido. Vamos a ver esto, hermanos. Vamos a ir viendo cómo dice la palabra de Dios en estos 23 versículos para encontrar estas razones para esperar que Dios nos responda rápido. Primero, tenemos que estar totalmente enfocados y decididos. Dice ahí el verso 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, que Daniel volvió su rostro con una determinación que nada podía quebrar. Ya oré por esto, pero pues como el Señor no me responde, bueno, siga, la que sigue, next. Hermanos, ser determinados. Cuando un soldado va a la guerra, no puede titubear. ¿Qué pasa si titubea en algún momento? Le dan cuello, lo bajan, lo matan, no sé cómo quieran expresarlo. No puede titubear por un momento. Tiene que ir con la determinación de ganar o morir. Hermano, ¿tú vas con esta determinación en tus oraciones? ¿Vas con la determinación de voltear tu rostro y buscar al Señor? Hoy tomé muchas frases de este libro de discurso a mis estudiantes porque tienen mucho que ver con nosotros como iglesia. Spurgeon, vamos a llamarlo de esta manera, regañó a sus alumnos por ser tibios. Los hombres que duermen en sus lechos o que siguen estando dormidos fuera de sus lechos no realizan maravillas para Dios. Un fogoso Lutero es de mayor valor que 20 varones semejantes al indiferente Erasmo. ¿Qué quiere decir esto? Así sean 3, 2, 1, que estemos con una actitud de oración ferviente y resueltos a orar, son mejores que 200 personas en una iglesia. Ahora, hermanos, si queremos ganar nuestras batallas en oración, tenemos que plantarnos firmes. Si no hubiese sino 6 que no vacilan y que no se desanimarán por las dificultades, ni huirán por las desilusiones, Él oirá las oraciones de tales personas. Yo creo que el anhelo de muchos de nosotros es tener a nuestros familiares inconversos aquí. Y seguimos orando por ellos. Estamos fervientes orando por ellos. No hay que vacilar, hermanos. No hay que vacilar porque esto nos lleva a un segundo punto precisamente para estas razones, para que Dios nos hable rápido.
Primero, tenemos que estar totalmente enfocados y decididos. Y segundo, como dice aquí el texto, tenemos que sentir el dolor de los que están perdidos. Daniel hizo su oración, hizo el sufrimiento de su pueblo suyo. Dice ahí más adelante, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Dice el verso 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Daniel hizo suya la tragedia de su pueblo. Hermano, si Dios te va a usar para salvar a otros, primero va a hacer que sientas un verdadero horror por la vida de ellos. Y más que nada por el destino que les espera. Si Dios te va a preparar para que hables a otros, te va a hacer sentir el verdadero horror del destino que les espera. Porque entonces vas a abrir tu boca. Tú y yo ya sabemos ese destino. Todos los que estamos aquí ya sabemos ese destino. Los que están afuera no. Ellos creen que no. Que tuvieras la oportunidad como en la parábola aquella que el Señor Jesús expresó sobre el pobre y el rico, ¿no? Que pudieras ver desde una colina a tus seres queridos, tus seres amados en ese lago de fuego. Mientras tú acá arriba abrazado de Abraham, en el seno de Abraham, ¿no te carcome pensar que te estén gritando, por favor, manda que nos dé un poco de agua, que moje la punta de sus dedos para apagar esta sed? Porque la Biblia nos menciona que será un lugar donde habrá fuego, azufre, dolor y llanto. Hermano, tenemos que sentir el dolor de los que están perdidos. Si recordamos, hermano, nuestro propio estado antes de Cristo y entendemos que los que rechazan el evangelio no tienen escapatoria, nuestro corazón debería de derretirse, hermanos, por los ayes, más bien dicho, por aquellos que sufren. Y yo creo que prevaleceríamos más en oración. Porque si no soy yo el que le pueda predicar, que sea alguien más que el Señor envíe. Porque a veces pasa, las familias, ya te volviste un aleluyo, un cristiano. Si quieres hablar, no hablemos de eso. Si quieres hablar de esto, no, tú allá y yo acá. Bueno, pedirle al Señor que envíe a alguien y que le hable de su destino final. Pero hay que prevalecer en oración. También, hermanos, otra cosa bien importante para poder recibir una oración respondida con presteza rápidamente es, tenemos que reconocer nuestros errores sin excusas. La oración de Daniel es una muestra de arrepentimiento de las más profundas, donde expone precisamente la herida de su pueblo. Daniel, ¿qué expone? Sí, Señor, tú nos hablaste a los profetas, hablaste a nuestros príncipes, hablaste a nuestros padres, hablaste y nosotros no te hicimos caso. Nosotros, y así lo dice, no decidimos no obedecer a la voz de Dios. Decidimos no obedecerte. Si queremos ver un despertar, mi querido hermano, cada uno debe sincerarse a solas con Dios y toda vieja levadura tiene que desaparecer. Como dice en su discurso a los estudiantes, cuando el cántaro esté vacío, la fuente del cielo lo llenará. Cuando el suelo esté seco y agrietado y comience a abrir su boca por la sed,
caerá la lluvia que enriquece a la tierra. Cuando sintamos un sentido de necesidad profundo y aplastante, entonces saldrá una refulgente bendición procedente de la presencia del Altísimo. Necesitas vaciarte, reconocer tu error sin excusa. Necesitas reconocer tu error sin excusa. Necesitas dejar que esos errores de desobediencia, de estar diciendo, no, yo ahorita no necesito a Dios, mucho cuidado. Hermano, tenemos que recordar precisamente los milagros que Dios ya ha hecho. ¿Cuántos milagros ha hecho el Señor en tu vida? De todos los que estamos aquí, a todos conozco que el Señor les ha hecho un milagro, y un milagro de esos que son, wow, difícil de creer a veces. Y hoy tú estás aquí. Hoy tú estás aquí porque es gracias a Dios. Y gracias también a que alguien ha estado o estuvo orando por ti. En esos momentos más oscuros, hermanos, el pueblo judío nos dice que siempre recordaba cuando Dios abrió el mar rojo, ¿no? Cuando iban de cautividad decían, pero Dios nos va a librar porque pues Él abrió el mar rojo, nos sacó de Egipto, nos hizo pasar, nunca nos dejó sin comer, siempre nos dio sombra, siempre nos dio calor. El pueblo siempre recordaba. Hermano, ese mismo Dios del que tú lees aquí en la Biblia, ese mismo Dios vivo, ese mismo Dios que dividió el mar rojo, ese mismo Dios que dio de alimentar de la nada, es el mismo Dios al que adoramos tú y yo hoy aquí. Si tienes un mar de dudas, hermanos, frente a ti, Él lo puede abrir. Hay una anécdota o no sé si sea la palabra correcta, una paráfrasis del aspecto cuando Pedro caminó sobre el mar. Mientras estuvo viendo al Señor Jesucristo, pudo caminar sobre el mar. Pero en cuanto apartó la mirada de Cristo, empezó a hundirse. Porque a veces queremos ver ese mar de preocupaciones, ese mar de problemas, en lugar de ver a la persona que puede ayudarnos a caminar con tranquilidad sobre ellas. Él puede abrirlo. Si sientes que tus pecados te persiguen, hermano, Dios puede hundirlos para siempre en el mar de la sangre de Jesucristo. ¿Qué pecado sigues cargando? ¿Qué pecado es el que no quieres soltar? ¿Quieres seguir cargando con pesadez y caminar? Cuando Cristo te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Tienes que recordar, hermano, los milagros que el Señor ya ha hecho por ti. Suelta aquello que no te está dejando. Y obviamente tenemos que orar con una pasión desbordante. Daniel repetía constantemente, oh Señor, escucha, oh Señor, perdona. Y esto no era un repetir por repetir, como en las famosas misas, que es repetir por repetir. En la Biblia de comentario de Spurgeon, ya también sacaron una Biblia con los comentarios de Spurgeon, acerca de este pasaje en Daniel dice, estas son acerca de lo que de estas repeticiones de Daniel, él dice, estas son las ardientes erupciones volcánicas de un alma que se quema. Me parece como si tronara y lanzara rayos a la puerta del cielo. Estuvo allí delante de Dios y le dijo, contigo pretendo quedarme toda la noche y luchar hasta que raye el alba. No puedo dejarte y no te dejaré si no me bendices.
Jesús lo ilustró de una manera más sencilla. Bueno, creo que es más sencillo entenderlo. La viuda y el juez. ¿Qué pasaba con la viuda y el juez? La viuda le decía, hazme justicia. El juez, hazme justicia. Hasta que al final de cuentas dijo, bueno, ya me tiene, le voy a hacer justicia. Así nosotros debemos de ser con el Señor. No soltarlo hasta que nos haga justicia. Y ojo, la justicia de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y no va a ser como nosotros queramos. Eso también tenemos que entenderlo. Tenemos que quitarle, hermanos, también el hielo a nuestras palabras. Lo que les decía, a veces que oramos de una manera, Señor, gracias te doy por este día de vida, amén. O si te piden orar por otra persona, Señor, te pido por la vida de tal hermano, tú sabes qué necesita, amén. Hermanos, hay que quitar el hielo de nuestras palabras. Tenemos que deshacernos de los trozos de hielo precisamente que penden de nuestros labios. Esa frialdad. Tenemos que pedirle al Señor que derrita ese hielo de nuestra alma y que haga en nuestros corazones que sean como ese horno de fuego en el cual fueron echados Daniel y sus amigos de Daniel. Sí, porque Daniel no estaba ahí. Imagínense, un horno que se calienta tanto que si te acercas te quema. Así deben de ser nuestros labios para cuando nos acercamos al Señor. Ardientes, clamar al Señor. Ahora, lo que pedimos y quiénes somos garantizan la respuesta, hermanos. Hay algo que nos asegura que Dios nos va a responder rápido. Primero, vamos a pedir cosas buenas, ¿no? Crecer espiritualmente y que la gente se salve. Segundo, lo vamos a pedir para la honra y gloria de Dios y apelando a las aflicciones del Señor, porque tú moriste. Y tercero, ¿qué dice la última parte de Daniel? 23:9-23. Porque tú eres muy amado. Porque tú eres muy amado. Por eso lo que pedimos y quiénes somos va a garantizar una respuesta. Porque el Señor vino y murió por ti. Resucitó por ti. Dio su sangre por ti. Por ti. Fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo. Dios tuvo paciencia para salvarte de tus vicios. Entre más indigno te sientas, hermano, más grande es la prueba del amor incomprensible de Dios al haberte elegido. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido indignos? Pero esa es la mayor prueba del amor de Dios para con nosotros. Por eso podemos acercarnos. Y Jesús nos dice, pidan lo que quieran, que yo os lo daré. Por eso, hermanos, lo que pedimos y quiénes somos garantizan esa respuesta. Y ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo queremos ver este avivamiento? ¿Cómo queremos ver este avivamiento? Si Dios abre las ventanas de los cielos hoy, que ese es mi deseo, lo primero que quiero que haga el Señor sobre mi persona en particular es que me permita predicar con más poder y no con mi poder y mi elocuencia. De por sí no soy muy elocuente, pero yo le pido al Señor que me permita predicar con ese poder de manera que la palabra de Dios pueda penetrar hasta el fondo de tu alma. No mis palabras, sino la palabra del Señor. También quisiera yo que
sobre nuestros líderes y sobre nuestros maestros, para que lloren por sus alumnos antes de empezar sus clases y lleven la palabra de Dios a sus casas. Que sean revestidos del conocimiento de Dios. Anhelo que el Espíritu Santo, hermanos, sacuda a los creyentes inactivos. Porque algo he de decirte, hermano. Todos somos representantes de Dios en la tierra y fuimos salvados a precio de sangre. Cada uno de mis hermanos aquí presentes sirve en la manera en que el Señor le permite servir. Pero hay otros en que quieren quedarse quietos. Mi anhelo es que el Espíritu Santo te redarguya, hermano, y te levantes y sirvas al Señor. Aunque tus talentos y tus actitudes digas, no, pues es que yo no puedo hacer muchas cosas. No olvides, hermano, que por cuanto lo hiciste por uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. No importa qué tan pequeños parezcan. Como dice ahí en su Biblia de comentarios Spurgeon, este es un mundo tan oscuro que no debemos desperdiciar la más pequeña linterna. La noche es tan oscura que incluso una luciérnaga no debe rehusar proyectar su débil rayo. Así tú creas que haces muy poquito por el Señor, esa luz se debe de aprovechar. Por muy poquito que hagas, que tú creas que hagas, pero para el Señor es mucho. En un mundo que está en oscuridad, así alumbre vuestra luz. Así alumbre vuestra luz. Qué increíble, hermanos, sería si Dios hoy salva a familias enteras, ¿no? Así como el caso de Cornelio, que llegara el grupo de jóvenes y le hablara a una familia y toda la familia vieran cómo el Espíritu Santo recae sobre esa familia. Eso sería bueno, ¿no? Padres que oren por sus hijos, esposas que oran por sus esposos, esposos que oran por sus esposas. Esto es la manera en que a mí me gustaría ver un verdadero avivamiento dentro de la iglesia. Y ahora, no es pedrada, no quiero que lo piensen o lo quiero que lo tomen personal de mi parte. Del Señor, no lo sé. Pero aquellos que llevan años viviendo, pero no sueltan su pecado, hay una advertencia que debe de hacernos temblar. Dice el predicador McCain, Cristo llama una última vez a la puerta. Él llama a la puerta, pero hay algo así como una última vez. Y algunos de ustedes recibirán la última llamada a la puerta en breve. Él no llamará de nuevo nunca, sino que dirá, déjalo, déjalo. Y ese último momento es cuando el Señor te llame a su presencia. Hasta en ese momento tienes la oportunidad de dejar tu pecado. Pero si desde ahorita te está llamando el Señor y te dice, déjalo, deja tu pecado. Vuélvete al Señor. Y si hablamos de pecados, no acabaríamos ahorita. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que tenemos que dejarle al Señor. Pero mientras haya vida, déjaselo al Señor. Si no despiertas a la realidad de Dios hoy, hermano, te despertarás cuando sea demasiado tarde, en medio de la desesperación eterna. Que Dios, hermano, te alarme hoy y te lleve al arrepentimiento. Levantemos hoy, hermanos, como iglesia un clamor fuerte, una oración que se aferre precisamente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que el despertar empiece hoy, hoy. Vamos a utilizar la frase de aquel expresidente, hoy. No esperes más tiempo. ¿Cómo debemos de visualizar este inicio de este avivamiento? Como dice Spurgeon, que Él lance
la piedra en la piscina estancada de su iglesia. Y así puedo ver el primer círculo extendiéndose alrededor de estos balcones y a muchos de ustedes salvados. Puedo ver el siguiente círculo ampliándose a las iglesias vecinas. Puedo verlo dispersarse y propagar el reino de Dios alrededor del mundo. Necesitamos lanzar una piedra para que empiece. Y esa piedra la tenemos que lanzar hoy. Hoy tenemos que voltearnos nuevamente en oración. Estoy seguro que el Señor responde rápido. No, a lo mejor nos va a dar la bendición de que hoy que nos levantemos, hoy que oremos, nos responda y volvamos a sentir ese avivamiento. Empecemos a ver cómo se expande dentro de esta iglesia, en el seno de esta iglesia, cómo se expande el amor del Señor para aquellos. Y si a Dios, fíjense lo que les voy a decir, y si a Dios no le place oírnos al principio de los ruegos, nosotros vamos a prometer seguir esperando como el guardia espera que salga el sol en la mañana. Si a Dios no le place respondernos al principio, nosotros prometemos seguir esperando hasta que Él nos responda. Podríamos decir, hermanos, todos de manera unánime, por favor, Señor, no te demores en respondernos. No te demores en respondernos. Apresúrate a bendecirnos. Y sobre todo, bendícenos por amor a tu gran nombre, por amor a tu gloria. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de haber abierto tu palabra. Señor, hoy estamos delante de ti y suplicándote, Padre, que escuches nuestras oraciones, escuches, Señor, esta petición que tenemos delante de ti como iglesia. Pero hoy, Señor, también te pido por aquellos que se encuentran dentro de nosotros y que aún no han decidido, Señor, rendir su vida a ti. Te ruego, Señor, que les permitas escuchar tu voz, escuchar que tú les estás llamando, para que, Padre, ellos puedan rectificar y que podamos, Señor, todos juntos alegrarnos, Señor, porque tú has mostrado la salvación hoy en medio de este lugar. Y aquellos hermanos que tenemos tiempo, Señor, también permítenos, Padre, olvidarnos de esa vieja levadura, Señor, quitarnos esos pecados que no nos permiten seguir, para que, Señor, podamos avanzar, Señor, sin culpas, podamos avanzar libremente, sin ese peso del pecado. Tú conoces el corazón de cada uno. Habla, que tu Espíritu Santo hable, Señor. Te rogamos, Señor, que hoy descienda tu Espíritu, Padre, y habla al corazón de cada uno de nosotros como iglesia. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pido. Amén.